que la emoción que tengo en este momento de poder hacer este evento acá, con gente tan bonita, tan agradable, que nos estamos reencontrando como los mejores tiempos. Eso nos llena de entusiasmo. Creo que hicimos una labor interesante en estas exposiciones de Olejo y Narváez. Vamos a tener un conversatorio muy agradable y que nos va a llenar también de mucha información. Esta idea surgió en la galería y la gente que trabaja con nosotros de retomar la historia, que no nos olvidemos de lo que está pasando, lo que tuvimos y lo que hemos vivido. Y en ese proceso la galería está encaminada. Vamos a tener una exposición de monasterios, vamos a tener una exposición de los pintores nacionales, premios nacionales desde el 1940 a 1969. Y eso es importante porque yo nací en esa época, esas cosas que estábamos viviendo, y me emocionó muchísimo, y ahí yo estoy. Y esto es un poco una muestra de agradecimiento a todo lo que estamos viviendo. Tuve la suerte de vivir la etapa de los museos, de la Galería Arte Nacional, del Museo de Contemporáneo, que fue bastante llena. No me voy a comparar con nada de eso porque no tenemos la idea. Esto es una galería de arte, pero estamos haciendo una labor para un poco recordar esto. Estoy orgulloso de esto, de la gente que nos ha colaborado con nosotros, los que están trabajando. Porque estos artistas, aparte de que yo los admiro, fueron amigos míos, amigos importantes en la vida. Los he estudiado muchísimo. Por ahí viene una publicación sobre Narváez y una reescultura que adquirimos en la casa de subasta de Sótil en noviembre, que se llama Eva, que tiene mucho que ver con el regreso de Francisco Narváez de su viaje a París y lo que trajo nuevo, que trajo una cosa. Bueno, eso no se lo voy a seguir contando porque lo van a poder ver en esa oportunidad. Bueno, quedan en su casa, muy agradecido por su presencia, estoy muy contento que haya estado aquí. Bueno, un saludo para toda afecto. Arte Capítulo Venezuela, le agradecemos infinitamente a la Galería Fretes, que siempre nos apoya con nuestros eventos y conversaciones, y a los miembros de la asociación que han venido, y al público en general, porque los artistas que están aquí presentes, los curadores, los críticos, porque la labor de la crítica solo se realiza a través del diálogo, y el diálogo lo propician las exposiciones, sobre todo una exposición tan buena como esta. De manera que muchísimas gracias. Ahora Ani Bello va a presentar el evento. Hola, buenas tardes. Nos complace que nos acompañen esta tarde en esta charla con motivo de la exposición Olejo y Narváez, dos maestros contemporáneos del siglo XX. Con esta exposición queremos rendir un homenaje a estos artistas que han sido figuras claves en la historia del arte venezolano, especialmente en una época de renovación de la figuración. Esta exposición en sala podemos ver obras de ambos artistas, un panorama general, a través de un selecto grupo de obras, pinturas de Poleo, esculturas de Francisco Narváez. En esta ocasión también queremos recalcar el proyecto de la Galería Fretes de difusión del arte venezolano. También es importante señalar que esta exposición tiene circunstancias especiales. Una de ellas es que surge a través de la visión de un coleccionista, del señor Alejandro Fretes, de este merecido homenaje que le quiere dar a los artistas que fueron cercanos a él, y muy especialmente desde la visión de coleccionista, un homenaje a Tita Mendoza por ser pionera en el coleccionismo del arte venezolano. Agradecemos muy especialmente a AICA, Capítulo Venezuela, y queremos presentar con motivo de ambos artistas a María Luz Cárdenas, quien estuvo a cargo del texto curatorial de esta exposición. Va a hablar de Francisco Narváez
y al profesor Roldán Esteban Grillet, investigador, profesor universitario, quien ha desarrollado una extensa e importante investigación sobre Héctor Poleo. Le damos la palabra. María Luz. Gracias. Gracias, Ani. Yo me voy a sentar para pasar las diapositivas, pero primero quería comentar un poco el desarrollo de mi participación. Primero voy a hablar del ejercicio de la exposición, de montar la exposición. Bueno, ya hemos escuchado a Alejandro que se trata de un proyecto y de una visión de la Galería Fretes de construir la memoria de momentos claves del desarrollo del arte venezolano. Voy a presentar en líneas generales cómo se compuso la muestra y me voy a detener en Narváez porque el profesor Roldán es un especialista en Poleo y el realismo. De manera que voy a pasar a como les decía, el talante general de la exposición es difundir la obra de maestros esenciales del arte venezolano con aportes en la construcción del lenguaje moderno. Poleo y Narváez son emblemáticos en estos procesos y marcan las nuevas formas de figuración posterior. He intentado hacer un recorrido por sus diferentes etapas y permitir una visión de esos dos grandes creadores que marcaron el rumbo del arte venezolano, sobre todo seleccionando obras de sus diferentes periodos. En el caso de Héctor Poleo, pues se trataría de articular una dirección que va desde los célebres campesinos de los Andes en los años 40, que marcó una referencia en el curso del arte, renovó la representación del realismo, pasando por las versiones surrealistas y de corte social, hasta los lienzos más estructurados, como el gran cuadro amarillo, donde descompone y compone la figura humana. Con Narváez, la idea ha sido presentar una serie de esculturas que van desde los años 30, son estas pequeñas obras que están acá al lado y algunas que vamos a ver con más detenimiento, que marcan, allí yo sí veo un punto de inflexión muy importante en la construcción del lenguaje moderno a través del realismo, del criollismo, y pasando por las formas realistas, las formas nuevas de los años 60 y 21. Bueno, el maestro Narváez fue, como dijo Alejandro, una figura clave. La importancia en su propuesta es que él marca el cambio de la estatuaria clásica a la escultura moderna venezolana. Rompe el canon clásico, lo va desmontando, va resolviendo sus propios desafíos, creando nuevas relaciones en el ámbito de las tres dimensiones. Desde las tallas iniciales, caracterizadas por el enfoque criollista, hasta los últimos volúmenes, casi minimalistas, yo creo que la última obra de Narváez es una obra de una gran innovación dentro del arte latinoamericano, que en los años 70, 80 ya estaba marcando pautas que se alternan con el minimalismo. Es una obra muy pionera y él pasa de ese criollismo inicial a esa escultura con poderes especiales y, como les decía, lo coloca en una posición inigualable dentro del desarrollo artístico de lo moderno en América Latina. Es un escultor que salta las escalas de lo nacional, que se convierte en un gran escultor latinoamericano. Sus aportes a la construcción del cuerpo, es la primera clave para entender cómo su caso es único y rotundo.
y su obra cruza todos aquellos planteamientos en los cuales se traduce la sensibilidad escultórica del siglo XX. No es solamente una etapa, un tema, un problema, sino cruza todos los problemas con un enorme rigor. La primera etapa, claro, aquí la vemos en gran escala, pero yo creo que esa obra es una pieza que para mí inicia el recorrido por la exposición, que es este pequeñito, la maternidad del 31, porque allí ya vemos otro tipo de relación, como les decía, del cuerpo dentro del plano del espacio escultórico. Hay un movimiento, una síntesis en los rostros que ya nos hacen pensar que, bueno, súper superada la noción de estatuaria. Este periodo tan significativo, tan importante, a mí siempre me gusta mucho porque estaba ya aleteando, ahí hay un proceso que ya aletea una expresión artística que no se había visto en Venezuela. Dentro de la exposición la vemos muy bien representada con la Marina que está a la entrada del ascensor, los desnudos, el desnudo, la mujer sentada y la mujer arrodillada. Ahora vamos a ver algunas imágenes que nos permiten entender muy bien por qué yo hablo de la construcción de una imagen para el arte moderno en Venezuela a partir de estas obras y cómo llegó a la síntesis. Hay un tema bien significativo y me gusta mucho hablar de ello porque, como les digo, ellos estaban como dando las primeras puntadas, pero titánicas para lo que vendría en Venezuela, que es la relación entre Francisco Narváez y Alfredo Bulto. Él aquí está al lado de su obra con Bulto, pero es muy significativo porque este primer periodo ellos lo fueron construyendo y fue llegando Narváez al criollismo, a sus formas criollistas, a partir de su relación con Alfredo Bulto, y Alfredo Bulto en la fotografía fue también llegando a través de su relación con Narváez. Es un caso interesantísimo que va más allá de lo que podría ser la relación entre un curador y un artista, sino como dos creadores trabajando en un motor. Fíjense una cosa, mientras Narváez en Margarita, de donde es, en la isla de Margarita, de donde es perdón, Bulto en Margarita, de donde es Narváez, iba presentando, iba fotografiando lo que él imaginó y planteó como el inventario, el repertorio de la imagen del venezolano. Bulto había realizado ya un enorme estudio sobre el estudio fotográfico, otro sobre la imagen de Bolívar, y dijo, no, ya en esta tercera etapa voy a dedicarme a la tipología del venezolano, lo que nos rodea, lo que nos habita, y una de sus primeras exploraciones la realizó en el oriente, en la isla de Margarita, mientras que Narváez, fíjense las relaciones entre ambas imágenes, Narváez iba llevando ese propósito de representar lo que somos desde otro punto de vista, con otro lenguaje moderno, pero que entre los dos iban estableciendo un diálogo muy interesante. Fíjense también en los rostros, hay muchísimos ejemplos, por razones de tiempo, esto es una conversación también, esperamos que ustedes participen. Ahí ya vemos la relación, eran muy unidos. Yo creo que es uno de los casos más emblemáticos de cómo se va construyendo el discurso de la modernidad a partir de dos visiones de dos creadores muy cercanos. Posterior a ello, pues, está la participación también de Narváez
Narváez con Villanueva, Bulto y Villanueva, con quien participó, bueno, aquí solamente tenemos esta imagen, que es la de la Plaza del Silencio, pero la Universidad Central está en los atletas, hay numerosas obras a escala urbana e integración a la arquitectura que ya marcan, fíjense que esto está ya enmarcado dentro de su propósito de una configuración con otro rostro, pero manteniendo los rasgos distintivos de lo que podríamos construir como identidad. Pero este aspecto me gusta muchísimo para esta primera etapa, que es tan importante. Yo me detuve acá porque, verdad que la primera etapa de Narváez, bueno, ahí hay un punto que todavía debe ser más estudiado, a mi parecer. Esta es la casa de Alfredo Bulto, que estaba en los Guayabitos, y donde Narváez, por supuesto, trabajó en algunos, en este caso, murales, obras dentro de los fuera de la interiores, de los exteriores, en los jardines, y especialmente la casa se llamaba Barutaima, en homenaje a este torso del cacique que, bueno, Narváez lo propuso como el nombre del cacique Barutaima, que era la zona de la Baruta. Y sin embargo, fíjense, ellos trabajaban a la par, y esto lo realizó junto con Cabré también. Él tomaba las fotos de Ávila y mientras Cabré pintaba la Ávila, pero vamos a detenernos en esta. Esta es una figuración del torso masculino muy característica y muy única. Y fíjense de dónde proviene. Ellos cruzaban información, y esta es una foto de un joven saliendo de la playa en Margarita, pero allí se seguía el mismo esquema corporal. Es bien interesante porque eran, bueno, estamos fijándonos en Narváez, pero era una manera de conjugar voluntades para construir un nuevo lenguaje. Fíjense, fíjense si las comparamos. Como les decía, hay otros muchísimos casos, sobre todo en la pintura, pero también en la escultura, donde se puede entablar ese diálogo que, como les decía, va más allá de lo que podría ser un trabajo de curaduría o de alternándose un crítico con un artista, sino un trabajo de dos voluntades creadoras. La segunda etapa que está presente en la exposición y que marca también un momento, bueno, de Narváez, ¿verdad? Todo lo que hizo marcaba un momento, pero lo tenemos en los torsos y las obras de los años 50. Una característica muy particular de Narváez era la manera como él trabajaba los distintos materiales. La piedra de Comareva, el bronce, el mármol, con la misma maestría y la misma soltura. Iba de un material a otro sin ningún problema. Acá está presente el torso, un conejo que forma parte de una serie muy, muy linda, quizás no es el propio lenguaje de Narváez, que no es lo que hizo, toda sus demás obras, sino dedicada a los animales. Este conejo es una síntesis maravillosa de la abstracción, de la figura, del manejo del volumen, ya desde una perspectiva moderna. También tenemos el gato, tenemos garzas, pelícanos, pero como era su trabajo, pero con un capítulo lindísimo, a mí me parece.
Los torsos, ya la forma más libre, aquí es como el gran Narváez de esos años de los 50 y los 60, como decía Alejandro, el que nos acompañó en nuestras infancias y ya cuando estábamos más jóvenes, más grandes, perdón. Pero es la idea de presentarnos el cuerpo humano desde una perspectiva que salta, que fluye, que se mueve, que nunca pierde el movimiento, nunca está estática, muy de Narváez, como fue llegando de un lenguaje a este otro. Acá en la galería, en la exposición, tenemos el torso del 65, el torso cóncavo, a mí me parece una obra interesantísima porque se dobla, sale, no es la manera natural, digamos, de representar el cuerpo, ni tampoco los cuerpos como yo representó. Es muy interesante y diferente a las demás. El tercer punto, y lo que yo les decía, el gran aporte de Francisco Narváez es la forma abstracta, lo hemos trabajado con volúmenes abstractos. Acá tenemos una sola obra, pero es suficiente para que manifieste ese gran aporte que Narváez estaba planteando en esta nueva etapa. Él trabajaba volúmenes y texturas diferentes, ya dentro de un campo completamente abstracto que no obedece a la figuración, pero que sin embargo sí tiene la fuerza natural y expresiva de los materiales. A mí me parece que no solamente es como una representación del material, él lo utiliza, pero también lo representa al contrastar los volúmenes planos con los volúmenes más rugosos. Creo que de verdad es un periodo notable de la cultura en Venezuela y en América Latina. No sé qué pasó. Acá tenemos otros ejemplos porque manejó en vertical y además con otros materiales, por ejemplo con el bronce. Esto es lo que hace de Narváez el gran escultor latinoamericano. Yo creo que es una obra que cuando, fíjense que ahora que están de moda las colecciones americanas y en África y en todas partes los coleccionistas van, no se habla, y cuando se habla de cultura, una colección de cultura no se puede ir a tantas exposiciones o a tantas ferias, pero me parece que hay como una especie de incorporar los aportes de Narváez como el gran escultor latinoamericano, que, pero sobre todo en esta última etapa, que lo vemos en esta una de las primeras de una exposición cuando estaba en la otra sede, y que desde entonces ya lo podemos ver como una obra sólida que merece toda nuestra atención. Ahora, bueno, le dejo la palabra a Roldán. Muchísimas gracias. Para cualquier venezolano medianamente instruido, el nombre de Héctor Poreo, nacido en 1918, fallecido en 1989, viene a la mente si de pintura se trata. Si uno debe demostrar que conoce su pintura, se recuerda de inmediato una obra emblemática, Los Tres Comisarios, de 1942. Quizás luego del Miranda en la Caracas de la Universidad, una de las pinturas más producidas en del país. Como uno de los más productivos y variados de la pintura venezolana, aquel tiempo la valentía de ir modificando su estilo a medida que experimentaba nuevas sensaciones, sea por los modelos artísticos, sea
recibió y a las personales que afectan. Hacer dentro del llamado realismo social, aquella pintura figurativa que exaltaba las labores de los campesinos, los obreros, con sus tribulaciones y caracteres sencillos, cuando no insistiendo en sus fisonomías mestizas, indígenas, una segunda etapa había comprometido el clima, aunque representa su rechazo a la violencia de manera simbolista mediante recursos que se han identificado con el surrealismo. Son sus años en Nueva York entre 1944 y 1948. Una tercera en que el pintor retoma sus temas andíos y populares, pero solazándose en la vida sencilla de nuestros campesinos o en las vestimentas de nuestros indígenas o la elegancia de nuestras mulatas. El pintor recicla sus motivos de familia, de maternidad, de cotidianidad femenina y un aire cuatrocentista se pasea por estas figuras esbeltas, desdramatizadas y hasta decorativas. Responde a sus contactos con las fuentes originales de la pintura occidental a vivir entre París y Caracas, entre 1949 y 1958, pero también a una puesta al día con las novedades que aporta el arte abstracto geométrico. Una última etapa, sería la cuarta, se constata la más prolongada, París 1959 hasta 1989, que muere, cuando el artista se retrae del mundo exterior para recrearse en un mundo íntimo, donde solo el rostro femenino permanece, si bien ya no tan delineado, sino como diluido en un fondo de transparencias cromáticas. Como el pintor permaneció excelente aquí en los largos José Clemente Orozco y Diego Rivera, según declararon a la prensa. Luego son otros, como Salvador Dalí, Paul Delvaux o Max Ernst, quienes se cuelan. Y finalmente los flamencos, y con mayor explicidad, los cuatrocentistas Masaccio, Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Giovanni Bellini, Piero della Francesca o Sandro Botticelli. Sin olvidar el retratismo romano. Todo esto quiere decir que Héctor Polero, como todo artista occidental, es tan deudor de la tradición como producto de su propia invención. Bien se le puede calificar de cultor de cierto clasicismo, demostrado en su afición al acabado o finito, al virtuosismo naturalista, la producción fidelísima de texturas como pieles aladas o las venas de la madera, del tampeur, al predominio del dibujo sobre el color, clasicismo florentino o romano, no veneciano, a la conservación de la figura en su aspecto noble y erático, para nada expresionista o gesticulador, pero a la vez también de una modernidad que revela con la asunción de elementos de vanguardia, la geometría, el lirismo cromático, siempre en función de la propia pintura.
En fin, un clásico moderno que se mantuvo en la tradición pictórica del cuadro, adaptando cada vez su representación a un gusto moderno, no vanguardística. Otros dos aspectos se revelan a lo largo de toda su trayectoria: su complacencia en la vida y su identificación con la mujer, quien la da. No por eso su mensaje evita la intriga o el enigma. Gusta de entregar en clave el significado profundo de algunas obras, guiños que hacen a los espectadores sensibles, inteligentes, que no se conforman con la belleza del cuadro y buscan algo más. Encontrar 6 obras de Poleo en una misma colección no puede ser mera casualidad, pues las adquisiciones siempre obedecen, más allá de la oportunidad de un precio, a una identificación entre el coleccionista y la obra que pide estar común para contemplarla más a gusto, sin tiempo marcado por un Cicerone. También porque se convierte en tarjeta de visita para las amistades y los familiares. Más que poder comentar cómo llegó a sus manos, el coleccionista debe saber qué tanto significa esa obra en la trayectoria del artista. En primer lugar, las 6 obras que voy a presentar pertenecen a 3 etapas del pintor, quizás las más representativas, y entre ellas hay varias que son de envidiar, pues dicen mucho más de lo que aparentan. En segundo lugar, cada una es posible de relacionarse con alguna otra del autor, por cuanto, por cuestiones de estilo, los artistas repiten ciertos esquemas compositivos o detalles que llegan a constituir para el conocedor una especie de firma. En la obra de Poleo son frecuentes los temas de maternidad o fecundidad, o sus antecedentes, nomos, y su posterior, la familia. En esta maternidad, Caracas, 1943, Poleo nos presenta una mujer mestiza, de medio cuerpo, con suelta cabellera, que se coloca la mano derecha sobre el seno derecho y con particular delicadeza sujeta su pezón entre sus finos dedos. Su cabeza se presenta inclinada a su izquierda y de semiperfil, con la mirada baja. Un rasgo común en los personajes del pintor, que aparecen con los ojos semicerrados, en humildad monástica. El verde de la camisa entreabierta contrasta con el fondo de altos picos a la derecha y una palmera real, alta y solidaria, con colinas a lo lejos y cielo a la izquierda. Las formas plenas, redondas, humanas contra las picudas o espigadas de la naturaleza exterior. Pero ¿es real este paisaje o es simplemente un cuadro con su marco detrás de la mujer? Si bien el pintor hizo varias maternidades, Nueva York 1945 y 46, esta se distingue de otras por un naturalismo, no por la precisión con que el autor reproduce el seno henchido de la lactante, sino por el gesto espontáneo de la madre de brindar su seno al niño que no vemos. Solo recuerdo el atrevimiento de un Alejandro Colina en su busto dedicado a la negra Hipólita, nana del Libertador, para un recinto hospitalario, pero ambos senos aparecen cubiertos. Por supuesto, nuestro pintor está todavía bajo las influencias mexicanas, donde los muralistas acudieron conscientemente a la iconografía cristiana para llegar con mayor seguridad a una población mestiza y católica. En la historia del arte occidental, el naturalismo que se inicia con el gótico introduce como gesto natural el amamantamiento del niño Dios por su madre María, la Madonna del arte, así igual que el cuerpo torturado de Jesús en la cruz. Fue el propósito de los pintores góticos el humanizar los santos y vírgenes como lo hiciera el sienés Ambrogio Lorenzetti con su Virgo Lactans, siglo XIII. Una obra de la misma fecha es Desnudo, Caracas 1943. Nuevamente una mujer
de medio cuerpo, sin ropas, con solo su pañuelo en la mano izquierda, mientras en la derecha sostiene unas hojas de papel aparentemente asomada por un vano de vigas de madera, otra de las señales de identidad en la pintura de Poleo. Los ojos cerrados, facciones maduras y el cabello negro, lacio y recogido con alto copete según modas de alta clase social. El cuerpo modelado con sus luces y sombras, brazos tostados por el sol, torso blanco, senos cónicos. Sin embargo, el pintor ubica este insólito desnudo dentro de un paraje campestre, andino por las montañas, con casas no tipificadas de techos a dos aguas. El cuadro se incluyó en la exposición Indagación de la Imagen, curada por Francisco de Antonio para la Galería de Arte Nacional entre 1980 y 1981, en la sección de Realismo Social, número 28 del catálogo. A pesar de no encajar ni por el porcentaje, ni por el personaje, ni por el tema, más bien alegórico, y en esto sí está vinculado a las influencias mexicanas, pero no en lo social, sino en lo vital de las creencias del pintor. Las palabras escritas en el papel que sostiene esta enigmática mujer corresponden a los versos finales de un poema de Vladimir Mayakovsky de 1926, dedicado a su amigo y poeta Sergei Esnin, muerto suicida el año anterior. Hay que arrancar la alegría a los días futuros. En esta vida morir es fácil, hacer vida es mucho más difícil. Es una regla que acompaña al artista desde niño, nacido en La Pastora, zona popular al noroeste de Caracas, aferrado a la vida, a pesar de haber perdido la vista de su ojo izquierdo a los 6 años, y a su vocación de pintor. Es más difícil optar por la vida con todos sus bemoles de felicidad y desgracia que por la muerte. En este caso, la muerte voluntaria, producto del desamparo, la disolución, la pérdida de las ilusiones, el desaliento. Esa muerte es cobardía, huida del mayor reto humano, vivir por encima y a pesar de todo. ¿Por qué escoger un tema tan clásico como el desnudo femenino? Quizás porque sea la imagen que más atrae al hombre, invitación al amor, culto a la belleza, al goce de la vida. ¿Y para qué entonces ese escenario pretendidamente campesino con una dama de sociedad en exhibición en una ventana invertida? Son los recursos del pintor para retener la mirada del espectador, mediante la insinuación de un enigma, dejando algún detalle como clave. Mayakovsky. Sabemos, lamentablemente, y lo sabía el pintor, por supuesto, que el poeta finalmente optará por la muerte, decepcionado ante la Revolución Rusa, luego de la muerte de Lenin. En la tradición occidental hay pinturas enigmáticas, misteriosas, solo porque no se ha logrado dar el significado profundo. Un cuadro francés de finales del siglo XIV, de la llamada Escuela de Fontainebleau, parece mostrarnos dos mujeres desnudas que comparten una tina. La de la izquierda toca el pezón del de la derecha, y al fondo otra vestida cosiendo. Unas cortinas rojas como de teatro se abren para que uno vea la escena supuestamente íntima, pero basta con descubrir que la sortija que muestra la mujer rubia de la derecha corresponde a una joya, zafiro azul encalzado en oro, que recibiera Enrique IV de Navarra al convertirse en rey de Francia y que él obsequiara a su favorita Gabrielle d'Estrées como promesa de matrimonio contra la opinión de todos. La escena deja de tener ese carácter de sensualidad prohibida por el gesto de una mujer tocar el seno de la otra, pues se aclara que solo está señalando que ella está embarazada del rey. Así también,
con nuestro cuadro desnudo, deja de ser lo que aparenta gracias a los versos que solo puede leer el espectador que sepa quién fue ese poeta. Los versos estaban, por supuesto, en el papelito ese que parecía una carta, ¿no? El enigma desaparece. Se ha sostenido que las imágenes de destrucción que caracterizan muchos de sus mejores cuadros del período neoyorquino son producto de su condena a la guerra, entonces sufrida por los pueblos europeos. Sin embargo, antes de emprender el viaje, el pintor realiza en 1944 una segunda versión de su premiado cuadro Los Comisarios, en donde ya se puede apreciar detrás de los protagonistas un fondo de casas destechadas con árboles secos que han crecido en sus espacios abandonados bajo un cielo que anuncia tormenta. Esa versión parece responder a cierto temor porque la oposición al régimen de Isaías Medina Angarita retrotraiga al país al tiempo de la dictadura de Juan Vicente Gómez. El pintor ha firmado una carta pública junto a artistas de distintas generaciones en apoyo al presidente que se vanagloria de no tener presos políticos. Su premonición se cumplió estando ya el pintor en Nueva York. Una de las herencias mexicanas será precisamente el paisaje moralizado, entre comillas, según feliz expresión de Octavio Paz, para referirse a cómo algunos muralistas expresaron su crítica mediante paisajes yermos de abandono y penuria. En la Biblioteca del Congreso de Washington, bajo la curaduría del cubano José Gómez Sique, Viudas de Guerra, Nueva York, 1948, Poleo realiza una exposición visitada por el nuevo presidente venezolano, Rómulo Gallegos. Es posible que entre las obras exhibidas estuviera Viudas de Guerra. La imagen hace honor a las fuentes iconográficas cristianas, si se hace abstracción del fondo paisajístico. Bien podría significar la visita de María a su prima Isabel, solo que ambas deberían estar a aparecer embarazadas. Es sabido que ante una mujer con un bebé, tema clásico de la maternidad, para la mente cristiana es la Virgen y el niño, Dios. Esta confusión la sufrieron tanto Rivera como Orozco en sendos murales, y en las de Poleo, además de ser dos mujeres blancas, cabellos castaños, una con un niño de brazos, dándose mutuamente consuelo ante la muerte de sus respectivos maridos, el título es Viudas, por causa de la guerra, representada esta en las ruinas que vemos inmediatamente detrás de las tres figuras, muros de casas en parte destruidos, paisajes de fondo desértico. El dibujo es de raíz renacentista, no solo porque va remarcando los bordes, sino por la sutileza con que está elaborado el drapeado del pelo de la madre que alcanza la cabeza del niño. Otro rasgo es el diseño manierista de ambas manos, la de la madre y la de la amiga, cuyos dedos se enroscan en el propio cabello. Ambas figuras cierran los ojos antes que mirar el dolor del mundo, prefieren mirar sus adentros, resignadas en su soledad. Esta obra participó en la retrospectiva de Poleo de 1974 en el Museo de Bellas Artes. En 1949, el pintor se casa con Adela Rico, ceramista, y se instala en París. Finalmente puede ver a su antojo todo el patrimonio artístico europeo conservado en sus iglesias y museos salvados de la guerra o de la rapiña nazi. En Venezuela, entre 1948 y 1952, los artistas más radicales han tomado la opción más arriesgada, renunciar a la tradición figurativa por la abstracción geométrica. Poleo, de su parte,
felizmente casado, impulsa el arte latinoamericano mediante exposiciones, reúne artistas y levanta sospechas de la policía. Termina deportado injustamente en Caracas, donde ya se ha expuesto obras de su nueva etapa, se integra al proyecto de integración de las artes dirigido por Carlos Raúl Villanueva para la ciudad universitaria de Caracas, con un mural al fresco para el rectorado. Por cierto, la viuda de Poleo declaró que su esposo había sido deportado de París por órdenes del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que después termina contratando a través de Raúl Carlos Villanueva para que haga el mural en el rectorado. Sigue con sus personajes femeninos, ahora derivados de ancianos retratos romanos. Es la atracción por la cotidianidad doméstica, la solidaridad femenina, ese mundo misteriosamente cerrado al hombre, pues es la obra del comentario íntimo, sin jueces ni aspavientos. De allí las varias versiones del tema La peinadora. Dos mujeres, el año 52, dos mujeres en actitud de acicalarse, una a la otra. La del frente descansa sus brazos en su regazo, mientras la amiga o vecina acomoda la larga cabellera ya con su cabello recogido en una raya al estilo mediterráneo. La novedad no está en el dibujo simplificado al máximo, sino en lo plano de las figuras. Ya no hay volumen, se impone la bidimensionalidad que ha ensayado en el mural de la universidad. Y en el fondo son franjas, rectángulos de color que repiten en matices cercanos los de las vestimentas. El manierismo se mantiene en las manos y los cuellos. Sin duda, Poleo se ha dejado cautivar por las formas puras, pero continúa sirviéndose al mínimo de las situaciones reconocibles por un público que no logra entender por completo la abstracción geométrica. Poleo, en su afán de asimilar toda la tradición occidental, se ha internado en la pintura primitiva del Mediterráneo, los mosaicos de Ravenna, la pintura funeraria etrusca, los frescos de Pompeya, la pintura mural egipcia, muy cercano a las búsquedas que había realizado el escritor y pintor italiano Massimo Campilli, quien, habiendo conocido el cubismo y el futurismo y la pintura metafísica de preguerra, se entretuvo también en dar una visión atemporal de la cotidianidad femenina. Massimo Campilli formó parte del movimiento Novecento italiano, en un periodo del fascismo. Asimismo, vuelve al tema de la maternidad. 1952, convertido en tema andino, de una madre y dos hijos sorprendidos por una cámara turística, pues los hijos intimidados ante el extraño, el pintor, el espectador, miran semi-escondidos detrás de la figura materna. Aparte del lado anecdótico extraño en su trayectoria, destaca ese fondo de casas convertidas en franjas verticales y horizontales en tonos pasteles, adelgazadas y reducidas a simples siluetas como las montañas detrás. El pintor, si bien devuelve a los rostros cierta americanidad mestiza, mantiene elementos formales como ese velo o mantilla de la niña que recuerdan más los rebozos de las indígenas mexicanas todavía en uso, o ese sombrero con velo para protegerse del sol en la madre. Son figuras que ya no inspiran piedad ni despiertan mayor curiosidad, simplemente viven su vida dentro de la calma y sencillez de la aldea. Una última pintura en esta colección cubre ese otro tema tan explotado desde los pintores extranjeros del siglo XIX, lo pintoresco, lo exótico, lo folclórico. El romanticismo elevó a las clases populares, campesinos, artesanos, al sector social más vinculado a la tierra, al trabajo, a las tradiciones marcadas por la sucesión de las estaciones, poseedoras de un saber natural y una pureza de sentimiento.
nada más exótico por una visión europea que los indígenas. En un país como Venezuela, donde su población es mayoritariamente mestiza, el indígena por excelencia es el más cercano a la vida criolla por su número y actividad comercial y ganadera, la etnia guajira. Poleo realizó varios trabajos de guajiras. El oeste de 1957 es demostrativo de cuán detallista podía ser cuando deseaba cautivar con la belleza de un diseño textil, o las patas guajiras cuyos estampados originales y diversos texturas y colores que hacen valer cierto orgullo nacional. Son 4 mujeres reunidas en un encuentro casual a la intemperie, todas con grandes mantillas o velos combinados con sus patas, y estas son unicolores, aquellas son estampadas y viceversa. Los tonos sepias se imponen. Las jóvenes sonríen despreocupadas, graciosas, una de ellas con el rostro teñido de marrón para protección solar. Otra, la más cercana al espectador, muy el fondo está convertido en rectángulos de pintura plana. Se repite la destreza del pintor en el drapeado, los pliegues de las patas y mantillas, bien podría fingir el grupo de figuras para una ilustración por el valor gráfico y la planitud general. Poleo ha quedado por la historia del arte venezolano como uno de sus mejores pintores de la tradición figurativa, con un dibujo lineal que hace méritos a la acción chilena por su clasicismo, una probidad en el manejo de un cromatismo sin estridencias. Fue un pintor que fue adoptando las innovaciones estilísticas del momento a su obra, sin dejarse arrastrar a lo ajeno, a fin de mantener su identificación con cierta venezolanidad y sin descuidar la cualidad del oficio, como prueba de su apego a la vida. Muchas gracias.